Pues vamos a cambiar radicalmente de tema. Lo hemos platicado, lo hemos hablado aquí, de hecho, hemos dado información que se ha generado sobre los linchamientos en ocasiones, en algunos puntos, en algunas regiones de la República Mexicana, pero esta semana fue muy particular con lo que sucedió primero en La Marquesa, con este asesinato de 4 personas que iban en el transporte público, presuntos delincuentes que fueron pues asesinados a manos de lo que se le ha denominado el justiciero. A mitad de semana vimos lo que sucedió en Guanajuato con el asesinato también de un presunto delincuente a manos de unas personas, en este caso mujeres. Está en la línea telefónica, lo cual me da mucho gusto, el doctor Nelson Arteaga, doctor en Sociología y profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en México, Flaxo, México. Doctor, pues, ¿qué decir de esto que ha ocurrido, sí, de estos linchamientos y de la otra vertiente, de lo que sucede cuando la sociedad toma justicia por propia mano? Muy buenos días, doctor. Hola, muy buenos días. A ver, doctor, pues primero, ¿qué nos dice de nuestra sociedad todo lo que ha ocurrido en particular esta semana, ver que la gente toma justicia por propia mano? Pues mira, yo creo que es, como tú señalabas un poco al principio de tu comentario, hay ahí como dos cosas distintas. En primer lugar, una cosa son los linchamientos, tienen una dinámica muy particular, que han estado presentes desafortunadamente como actos de violencia en el país de décadas atrás, y que corresponden a dinámicas particularmente centradas en procesos comunitarios muy específicos. Y otro, lo que acabamos de ver esta semana con estos asaltantes que fueron ultimados por un pasajero que iba en el autobús. Y bueno, me parece que son dos cosas totalmente distintas, pero que ambas refieren a un proceso de desgaste institucional profundo, en el cual obliga de alguna manera a las personas, o si no las obliga, las pone en la posición de, mejor dicho, de tomar justicia por mano propia. Nelson, cuando uno entiende esto, cuando uno ve estas dinámicas, vaya, uno lo puede entender por el hartazgo que tiene la gente que va padeciendo esto, muy particular en el transporte público, pero ves el sentir de la gente, lo lees en las redes sociales, en las distintas redes sociales, no hay una condena. Ahí, ¿qué es lo que está pasando? Porque es otra vertiente de un mismo hecho, ¿no? Claro, ahí lo que tenemos es cómo se está interpretando la violencia en términos sociales, en función de los contextos en los cuales ella se desarrolla. Y ahí lo que estamos teniendo es que la violencia se está constituyendo en una especie de, o mejor dicho, se está legitimando por parte de una cantidad de personas. Lo cual, evidentemente, no es lo más adecuado, no es lo adecuado, pero nos habla que la gente de alguna forma está legitimando, está respaldando, está dando su apoyo a aquellas personas que están deteniendo algún asalto, están ultimando a algún ladrón y demás. Eso nos está hablando de un proceso muy complicado en el cual la violencia se está convirtiendo, como te decía hace un rato, no solamente en una moneda de cambio, sino en un, digamos, en un referente simbólico particular que forma parte ya, o está empezando a formar parte ya de nuestra vida cotidiana. ¿Y qué le dice esto al Estado? O a los 3 órdenes de gobierno. Claro, ahí el Estado, obviamente, el Estado lo que va a decir es que, y digamos, en el sentido de la aplicación de la ley, hace lo correcto al decir que va a sancionar a estas personas. Pero evidentemente el Estado está siendo incapaz, digamos, de poder generar las condiciones de seguridad. Y como está siendo incapaz de generar estas condiciones, la respuesta social en términos de violencia y la legitimidad que está generando detrás de esta violencia es lo que más preocupa. Sobre todo porque años atrás, cuando había estos procesos de linchamiento, regularmente la opinión pública a lo que refería era, bueno, había un proceso de estigmatización de las comunidades en las cuales se daban estos linchamientos. Lo que estamos viendo ahora en las redes sociales es un apoyo y un soporte por parte de un importante número de personas a que se tome de la justicia por mano propia. Eso me parece que, insisto, se está recolocando en términos simbólicos
y en términos simbólicos, porque está en las redes obviamente, está recolocando el peso, el papel, la importancia y la relevancia de la violencia a una sociedad como esta. Hay que decirlo, en los últimos años ha vivido verdaderamente una condición de guerra, digamos, en términos de las bajas, ¿no? Es decir, de las personas que han muerto, de la gente que están desapareciendo, que están en las cosas, de los desaparecidos, de la gente que muere en los asaltos, las propias víctimas dentro de las instituciones estatales como el ejército y la policía. La verdad es que la muerte y la violencia se ha instalado como una ciudadana más en este país, que evidentemente empieza a ver grupos sociales, personas que no necesariamente están en una posición determinada de la estructura social, sino que es transversal, están apoyando este tipo de respuestas de la ciudadanía. Estamos platicando con Nelson Arteaga. Él es doctor en Sociología y profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, con sede aquí en México. Doctor, es degradación moral lo que está sucediendo cuando vemos que a través, por ejemplo, lo que le decía hace un instante, a través de las redes sociales celebramos este tipo de actos. Son vidas humanas que a nadie le importan. Vaya, eran asaltantes, sí, presuntamente asaltantes, pero a nadie le importan. Vemos en ocasiones más indignación porque sucede algo en una empresa de mascotas por el maltrato a un animal que en este tipo de actos. Ahí, ¿cómo debemos entender esto? Mire, yo no lo veo como una degradación moral. Más bien, lo que hay es un cambio en la estructura de valores. Eso me parece que, es decir, no podemos hablar de degradación moral, porque evidentemente pues pondríamos ahí que es la moral, digamos, más adecuada, ¿no? Creo que lo que hay aquí es un proceso de transfiguración o metamorfosis de los valores de este país. La violencia, como todos lo sabemos, en México siempre ha tenido una presencia relevante, sobre todo a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, gracias a los procesos de institucionalización de las relaciones sociales, del crecimiento del Estado, etcétera, etcétera, permitió que comenzara a vivirse una baja, digamos, sobre todo de los homicidios, pero de alguna manera también de la violencia. Lo que estamos viendo ahora es una recolocación de el peso y el significado que tiene esta. En primer lugar, lo que podemos observar es que los propios medios de comunicación no es que estén reproduciendo o estén incentivando a la violencia, pero evidentemente como cajas de resonancia de la sociedad, lo que hacen es eco precisamente de estos procesos de violencia que no se pueden ocultar. Eso también es cierto. Y por otro lado, que las instituciones políticas, ¿no?, estatales, no han tenido la capacidad para poder frenar o de alguna manera incidir en que esta recolocación de los valores ligados a la violencia se posicione como se está posicionando en el país. Y eso me parece también que resulta relevante señalarlo. Y efectivamente, tenemos situaciones en las cuales, como tú lo comentabas, ¿no?, en tiendas de mascotas se maltrata a un animal y genera, al parecer, más indignación que la muerte de algunas personas. Eso tiene que ver con la valoración que hacen las personas, los seres humanos, con respecto a la acción o los motivos que se están poniendo en juego. Es decir, cuando se maltrata a una mascota, todo el mundo presupone, ¿no?, que la mascota no hizo nada. Es decir, que hay una presunción de que está siendo lastimado sin ningún sentido. Por el contrario, cuando vemos estos soportes, estos apoyos a las personas que han asesinado o en aplaudir que han asesinado a algún ladrón o lo han lastimado o lo han dañado, evidentemente lo que estamos viendo ahí es una justificación, digamos, una interpretación que castiga una acción particular, que es la que estaban haciendo estas personas. Yo creo que hay que analizar muy bien cómo se está recolocando los valores ligados a la violencia, que desafortunadamente también está impactando, o digamos, está también cristalizando, por otro lado, en violencia de género, y lo estamos viendo a nivel nacional, como por un lado tenemos una
una fuerte presión por parte de las organizaciones de la sociedad civil y de algunas instituciones estatales para frenar la violencia contra las mujeres y el feminicidio, pero también por el otro lado estamos viendo un incremento de este tipo de comportamientos que nos hace efectivamente pensar en cómo la violencia, si bien es cierto, tiene diques que permiten que no avance, o sea, mecanismos sociales que permiten que no avance. Por el otro también hay fugas que nos hacen ver que se está expandiendo de una manera particularmente preocupante en el contexto nacional. Pues sin duda es todo un reto para el Estado mexicano, porque tomar justicia por propia mano, pues para nadie puede ser una buena noticia, ¿no, doctor? Sí, yo creo que no solamente es para el Estado. A mí me parece que no hemos generado un debate público amplio en el cual debatamos y tratemos de centrar la discusión sobre los sentidos de la violencia en este país. Porque lo primero que se hace es tratar o de ocultarla, o de negarla, o de decir que es algo aislado, o de aplaudirla, por ejemplo. Y lo que no estamos analizando es generar un espacio de debate en la esfera pública que nos permita preguntarnos primero, ¿qué la genera? Claro, ¿qué significado tiene? ¿Por qué se está poniendo ahí? ¿Por qué distintos actores lo están manejando de esa manera? ¿Por qué se ha colocado la violencia como un elemento clave de las interpretaciones estéticas de este país? Y no solamente me refiero a los narcocorridos, sino me refiero a una cantidad enorme en pintura, escultura, donde los artistas tratan de plasmar este ambiente que existe en el país. Todo eso no lo hemos reflexionado y me parece que es importante generar un espacio en la esfera pública que nos permita, más allá de encontrar una solución rápida, reflexionar por qué la ciudadanía, por qué la violencia se ha colocado una ciudadana más a nuestro lado. Híjole, pues qué tema, qué tema, y en verdad apreciamos mucho que nos haya regalado estos minutos la mañana de este fin de semana, doctor Nelson Arteaga, doctor en Sociología y profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede aquí en México, Flaxo, México. Muchas gracias, doctor, extraordinario fin de semana. Gracias a ti, buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, pues ya lo escuchó, tenemos ahí unas pequeñas fallas con la llamada telefónica, pero sí se escuchó, y vaya reto que tiene el Estado mexicano, como bien lo señalaba el doctor. Es un tema que también nos involucra a nosotros como propia sociedad. Muchas cosas que reflexionar, muchas cosas que decir. Hoy, esta semana, pues la empezamos prácticamente con el asesinato de estos 4 hombres allá a manos de esto que se ha denominado el Justiciero, allá en la carretera Toluca, México, a la altura de la Marquesa, y luego nos enteramos de esto que sucedió allá en Guanajuato con este asesinato de un presunto delincuente a manos de unas mujeres que lo mataron a golpes, a cacerolazos, también una piedra. Híjole, pues qué cosa, qué tema. Vamos a detenernos en esto, vamos a seguir abordándolo. Nos despedimos de la radio, continuamos en la televisión. Recuerde que estamos aquí en Grupo Fórmula abriendo la conversación con estos temas que nos deben de importar a todos los que vivimos en este país. Una pausa y mañana nos vemos a partir de las 7 de la mañana.